con Patricia May, antropóloga, nuestra invitada de Lunes por Medio. Estamos ahora con ella para estos temas que a todos nos interesa y esta manera tan sabia que tiene Patricia de abordarlos. Y hoy estamos con un tema bien... un macro tema. Un macro tema que puede ser polémico, que es atrevida la pregunta, por ejemplo. A ver, Patricia May, ¿existe Dios? ¿Dios existe? ¿Qué? ¿Crees en Dios? ¿Qué es Dios? Es un tema interesantísimo. A ver. Sí, Ceci, mira, yo no te puedo decir que crea en Dios, porque ahí hay dos palabras que para mí son complejas. Una, la palabra creencia. ¿Qué es creer? Creer, yo puedo un día creer en una cosa y otro día no creer en otra cosa. Creer es una idea sobre las cosas o algo a lo que te adscribes. Por lo tanto, yo no creo. Y con la palabra Dios también tengo problemas. Porque Dios para ti y para mí y en general para la gente que se ha educado en nuestra cultura y quizás cuando niños en una religión específica, Dios tiene una connotación detrás, una imagen, una... idea que de hecho, por ejemplo, cuando tú y yo decimos Dios, a nuestro inconsciente le resuena inmediatamente una cosa masculina, como que Dios es hombre. ¿Te fijas? En nuestra cultura Dios es hombre o es masculino, al inconsciente, a lo simple. Entonces, en realidad la idea de Dios ha ido cambiando a través de la historia. Pero yo quiero declarar algo al comienzo para después lo retomemos al final de la conversación, Ceci. Es que más que creer en Dios, yo tengo la certeza vivencial de esa fuerza que lo mueve a todo y que lo impulsa a todo y que está en todo. Por lo tanto, no es una creencia, es mucho más que una creencia. Ahora, y decíamos, ¿Dios existe? Es la pregunta que tantos se hacen. Unos dicen sí, otros no. ¿Y tú te estás refiriendo a una religión en particular o es el Dios de todas las religiones? No, estoy hablando de un concepto súper amplio de un ser. Para nosotros Dios, uno podría decir, es un ser superior, ¿cierto? Algo que trasciende a nuestra pequeña existencia. Y yo quisiera, Ceci, no sé si creo que puede ser interesante dar como una breve reseña Por de supuesto. que en realidad en la historia y en la evolución de las culturas nosotros, los seres humanos, creamos la imagen de la divinidad a nuestra imagen y semejanza. O sea, el hombre creó la imagen de Dios. Sí, el hombre crea la imagen de Dios y la ha ido creando de distintas maneras. De hecho, Dios no siempre ha sido masculino. Tenemos un tiempo en las sociedades neolíticas que Dios es una diosa, la gran diosa madre de la naturaleza, y es femenino, es mujer, por decirlo así. Y antes, el gran espíritu que gobierna todos los espíritus de los árboles, de la montaña, de los ríos, todavía, ¿cierto? Todas las culturas ancestrales lo ven así, o en las culturas, ¿cierto? Míticas, donde hablamos de muchos dioses, y donde las personas tienen que ir al templo de esta diosa o de este dios a rendirle culto para no enfermarse, para que no le pase esto, no le pase lo otro. Y nosotros tenemos una imagen, ¿cierto?, del dios masculino, nuestra cultura. Y eso es algo que no tiene tanto tiempo tampoco, tiene unos miles de años nomás, lo cual no es mucho en la evolución de la historia. Ahora, ¿por qué el ser humano trata, busca o cree en Dios? Sí, es una súper buena pregunta, Cecia. Yo creo que tiene muchas respuestas, como todas las cosas, todo es complejo. Pero desde mí, igual uno puede, por un lado, cierto, está la necesidad de tener algo a qué aferrarse, está la cosa psicológica del consuelo ante el dolor, etcétera. Pero creo que también está la profunda intuición, está el profundo sentimiento de que hay una presencia viva más allá de mí mismo. Entonces yo creo que por un lado está la necesidad psicológica, pero por otro lado, y con eso yo me conecto mucho, que es el sentimiento, la intuición mental incluso, cuando, no sé, cuando uno mira el cielo estrellado, o cuando ve, qué sé yo, toda la información sobre el universo y el cosmos y te pregunta, este orden, esta armonía, esta precisión entre los ciclos de construcción, destrucción, estas leyes, incluso las leyes de la física,
Y quizás, al menos a mí me brota natural el pensamiento y el sentimiento de una gran impulso, de un gran orden que está detrás de todo, ¿ah? En todo, no detrás, adentro de todo, ¿ah? Que es quizá la diferencia que hago con la idea de un Dios que está en el cielo, en alguna parte, distinta a la nuestra, como un Dios creador, arriba y afuera de todo lo creado. Estamos conversando con la antropóloga Patricia May sobre un tema tan interesante como es Dios, y nuestra relación con eso que llamamos Dios. Ahora, hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, eso es una tontera. Sí. ¿Qué pasa en la espiritualidad de esas personas? ¿Que tú crees? Yo pienso que el agnosticismo en este sentido, sí, incluso el ateísmo, tiene que ver también, el ateísmo en nuestros tiempos tiene mucho que ver con un ateísmo del Dios que nos enseñaron. En ese sentido, yo también soy atea, porque yo no me conecto con la idea del Dios de mi infancia, con el Dios que me enseñaron, con el Dios Padre que vive en el cielo, que está ahí, que nos mira, que nos cuida, que nos creó, a quien tenemos que obedecer, que nos dicta las reglas, ¿te fijas? Es ese Dios externo en mi propia maduración psicológica, y creo que la de muchas personas hoy, ya no, es como que a nuestro sentimiento y nuestra mente nos quedó pequeño, porque estamos percibiendo, porque ese Dios externo implica también una actitud psicológica de hay otro fuera de mí que es potente y yo soy impotente, que es grande y yo soy pequeño, que hace todo y yo me someto, que dice cómo hacerlo y yo tengo que obedecer. Y en la medida en que nos vamos desarrollando, vamos encontrando esa fuerza en nosotros. Pero tal vez es es una mala interpretación de lo que nos dicen sobre Dios, ¿o no? Es una interpretación infantil. Y quizás cuando las personas dicen soy ateo es porque no se pueden quedar con una interpretación infantil. ¿Cómo es esto de que nos está quedando chica la idea de Dios? Yo creo que hay algunas personas en nuestros tiempos, en nuestro universo, ¿estamos en crisis con esa relación? Yo creo que las conciencias más avanzadas, porque seguramente a la gran mayoría de las personas esta idea de Dios, de los creyentes, está súper bien, les calza, los consuela, los acogina, los apoya, y está bien, pero hay otras personas que están poniendo en duda esto, y pienso que tiene que ver con una necesidad de expansión del concepto. O sea, uno podría decir en un concepto más amplio que simplemente lo divino es todo lo que existe en acción. Fíjate que Teilhard de Chardin, que es un sacerdote jesuita que murió en los años 50 y tanto, que para mí es un ser absolutamente avanzado, dice, y él era sacerdote, dice, si Dios es la fuerza que mueve a la evolución, eso es Dios. No está fuera, está en todo, está impulsando el proceso evolutivo del universo, del planeta y del ser humano. Eso es Dios. Entonces, si podemos concebir que hay una fuerza sin nombre, saquémosle la palabra Dios, sin nombre, que simplemente es la potencia viva que impele a todo a ir más allá de sí, a evolucionar, a pasar por ciclos fáciles y difíciles, pero siempre yendo más allá de lo anterior, podríamos entender que eso es Dios, simplemente. Hay otra frase que dice, si Dios es solamente, es el espíritu en acción, es la fuerza creativa del universo, y que vibra en todo, está haciendo que todo sea dinámico, cambie, evolucione. Bueno, pero hay una frase muy simple en cuanto a la religión católica, porque como te decían desde chica, Dios está en todas partes. Claro. Pero uno lo interpretaba como que Dios te estaba mirando desde todos lados y tenías que portarte bien, una cosa en todas así. partes menos en ti. Claro. Pero si uno lo piensa como es la presencia viviente, la fuerza creativa de todo lo que existe en mí, en ti y en todo. O sea, de alguna manera el ser humano es una manifestación divina, como lo es la piedra, como es el árbol. Uno podría decir que la piedra, el árbol y el ser humano son maneras de vestirse de esa fuerza. Se viste de ti, se viste de mí,
se viste de árbol y se viste de piedra. ¿Ah? Y por tanto es todo. Es tan simple como todo. Fíjate que las antiguas tradiciones espirituales, no religiones como instituciones, digamos, con sus ritos, normas, qué sé yo, mandamientos, concebían que esa existencia de partida, por ejemplo, el taoísmo, la filosofía que viene de la China. ¿Ah? El Tao dice, cuando se le nombra deja de ser el Tao, porque simplemente el Tao es el camino, es la presencia que está en todo y en todo, que nadie sabe y nadie ve, pero que impulsa todo lo que existe en sus procesos. ¿Ah? Entonces ahí hay una idea abstracta, sin nombre, sin límites, porque cuando tú dices la palabra Dios, ya le pusiste nombre y ya tu mente lo limitó. ¿Sí? Y ya le puso, por ejemplo, para nosotros una característica masculina. ¿Ah? Entonces, cuando no tiene nombre, cuando simplemente es todo en movimiento, y por lo tanto soy yo en movimiento. Y aquí hay una cosa súper importante que yo diría que es fundamental, y es que cuando Dios está afuera y arriba, yo para conectarme con eso salgo de mí y voy para allá, pero cuando está en mí y en todo, yo encuentro esa presencia en mi propia interioridad, no afuera de mí. Y por lo tanto, en un caso, el tema es ir hacia arriba, ir hacia lo alto, ir hacia lo divino y tratar de obedecer o parecerse a eso que me dice cómo tengo que ser. En cambio, en el otro caso, yo voy hacia mi propio interior y en mi propio interior me encuentro con esa presencia viva. Y por lo tanto el tema no es agregarme cosas para parecerme a otro, sino que es sacarme todo aquello que me impide conectarme con esa presencia viva en mí, que está viva en ti, que está viva en el árbol, que está viva en todo. En un caso yo me tengo que agregar y parecerme a, en el otro caso yo me tengo que sacar cosas de encima. ¿Qué me tengo que sacar? Mi obstrucción, el ruido mental, mis prejuicios, todo lo que... y quedar simple y pura, porque en lo simple y puro de todo está la misma esencia. Patricia May, el tema a propósito de Dios y de las religiones, y sobre todo en nombre de Dios, ¿cuántos crímenes se cometen? Sí. ¿Ah? A propósito de los extremos, ¿no es cierto? Sí. Hemos estado viendo los... fundamentalismos religiosos. En la historia del mundo siempre han sido motivo de enfrentamientos muy violentos. Pero te fijas que ese es un Dios que el ser humano crea en su mente y dice, Dios me manda a matar a los otros. Dios habla, qué sé yo, no sé, de la guerra santa. Dios cree que hay que matar a todos los que no practican o piensan como yo. Pero eso, ¿quién lo dijo? Lo dijo la mente humana en su limitación, en su creación de una imagen de Dios que responde a su mirada, ¿cierto?, de eliminar al otro que es distinto a mí. O sea, tú lo que nos estás planteando que lo que tenemos que nombrar como Dios es que es que a mí me gustan los nombres, porque la tradición china le llama Tao, la tradición india le llama lo uno. Es solo uno, la unidad de todo lo que existe. Y hay una cosa muy potente en esto, lo uno donde todo cabe. Porque todo es manifestación, la luz y la sombra, lo lindo y lo feo, la muerte y el nacimiento como procesos, lo uno. La tradición náhuatl mesoamericana, de la zona de Centroamérica, le llama aquello que es noche y viento, invisible como la noche e impalpable como el viento. No tiene nombre, no tiene definición, es simplemente todo. Y yo lo puedo percibir en mí como una presencia viva de conexión con todo, que me da el sentimiento de estar unido a todo, de que todo está dentro de algo mayor.
Y eso, de todas maneras, independiente de qué religión tenga cada uno. Por supuesto, esto puede ser dentro de una religión o fuera de una religión. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Patricia May. Interesantísima la reflexión de hoy día sobre de qué hablamos cuando hablamos de Dios. Podría llamarse así. Nos vemos de este lunes al otro con otro tema de conversación, otra reflexión. Estamos hablando quizás de hablar de la muerte la próxima. Sí, ¿por qué no? Son temas que a todo el mundo le interesan. Ya, Ceci. Que te vaya bien. Chao. Gracias, Cecilia.